¿Cómo les va? Que dicen muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene televisión. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a la audiencia? Muy buenas noches. Bueno, vamos a tener un programa en donde vamos a arrancar por ahí por todo lo que tiene que ver con la cuestión empresarial, con el emprendedorismo, digamos. Es necesario en todo caso, si uno quiere imaginar el futuro, que haya capacidad de tracción, capacidad de tirar las ruedas para adelante y hacer en todo caso que un mundo sea, digamos, compartible, fundamentalmente compartible. En esta situación que estamos viviendo, ¿se puede tener esperanza? ¿Se puede hablar de optimismo? Sí, yo creo que sí. ¿Con quién vamos a hablar? No tengo la más mínima duda. Pero para poder hablar de optimismo hay que tener ambiente, hay que tener mundo. Así que la segunda de nuestras notas de esta noche va a estar relacionada al Día del Ambiente, que por estos días se está celebrando. Vamos a estar conversando con Ricardo Mascheroni. Bien, veremos cuál es la situación local, regional, nacional y mundial. Bien. Y después, bueno, el mundo de la suerte también tiene en todo caso algunas agencias que por estas horas están un poco complicadas en su existencia. Hay una resolución que les baja un 50% de la comisión y esto, bueno, ha despertado sin lugar a dudas mucha bronca en los sectores que tienen la intervención en lo que es el juego en blanco. El juego en clandestino, bueno, tiene sus vamos a ver rincones. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando te cambian las reglas de juego y no te consultan, claro, y te las cambian. Claro, ese es un problema. Bueno, vamos a ver qué está pasando después de esta cuarentena con la larga convivencia. ¿Cuánto de conflicto hay en cada uno de los hogares? Se está registrando en este momento muchos hechos de violencia y el cartel de Ni Una Menos va a estar presente en el programa del día de hoy. Bien, los datos son realmente alarmantes y vamos a tener algunos guarismos en el transcurso del programa. Bien, y finalmente vamos a estar conversando de los pequeños medios de comunicación, o en todo caso de los pequeños emprendimientos de comunicación, como es también este mismo programa, y que, bueno, tiene la posibilidad todavía de estar prendido a la televisión. Vamos a hacer todos los esfuerzos por continuar y por, en todo caso, dejar un mensaje que nos encuentre en el diálogo, en la participación y en una convivencia democrática. Después de los auspicios, el desarrollo del programa. Bueno, vamos a saludarlo a Elías Soso. Elías es presidente honorario de CAME, es un hombre que ha luchado durante muchísimos años para hacer que el comercio, que las actividades industriales en general tengan una participación importante en la sociedad. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Bien. Contanos tu visión respecto de este momento, en qué situación estamos, cómo ves el futuro. Bueno, yo coincido con algunas cosas que son reales, cuál es de que vivimos medio entre el temor de vastos sectores de la sociedad y la falta de certeza en cuándo esto se termina, ¿no es cierto? De cualquier manera, creo que Argentina ha jugado un buen papel en lo que se refiere a la defensa de su pueblo, de su gente. Hasta ahora las cosas han dado resultados, salvo el problema de Buenos Aires y algún otro escape que se produjo en nuestra provincia, en el norte. Pero en líneas generales podemos decir de que las expectativas son, desde el punto de vista del sanitario, en líneas generales, que ya ha cundido la idea de que están cerca de la solución de los problemas. Se ha aprobado el tema del plasma. La gente lo ve con alegría porque en realidad, más que el tema de la vacuna, lo más importante ahora sería resolver el problema inmediato, de la inmediatez del que se enferma, ¿no es cierto? Pero bueno, en líneas generales tenemos esa postura de decir, bueno, esperemos, cuidémonos, nos quejamos porque estamos en casa, pero después decimos, bueno, pero al final la gente está temerosa, no sale como uno presume que podría haber salido, pero está muy bien, creo que se están liberando
algunos sectores para el proceso productivo. Lógicamente tenemos la gente del calzado, la indumentaria, que están demorados en la posibilidad de abrir directamente al público sus puertas, razón por la cual hay una caída portentosa en la facturación que ha dado naturalmente con una caída también estrepitosa en la recaudación impositiva. Que esto seguramente el mes que viene a lo mejor vamos a tener un crecimiento siempre y cuando se mantengan las condiciones de apertura y de flexibilización en lo que se refiere a la actividad económica, porque la verdad es que si no se trabaja no se cobra, y si no se cobra no se paga, y si no se paga no pagas impuestos, no pagas nada, que eso es lo que nos pasó al principio. Pero creo que hemos atravesado esa situación con bastante... Yo no creí que iba a ser tan, digamos así, tan flexible, porque si bien es cierto, ha pasado el tiempo, no es menos cierto que nos fueron de a poco generando la certeza de que no es una cosa letal, no es tan mortal, pero que si nos controlamos sí, y si no nos controlamos sí tenemos severos problemas. Así que eso desde el punto de vista humano, ¿no es cierto? Tenemos la incertidumbre que no existió a lo mejor con la gripe A, ni con el SIDA, ni con la parálisis infantil. Yo recuerdo todas estas luchas de aquellos tiempos, pero la parálisis infantil fue un poco parecida a esto, el susto, nosotros éramos muy pibes, pero el susto familiar más o menos se parangonaba con pero este fue realmente espectacular. La verdad que se fueron comiendo país por país, llegaron a casi al mundo entero, cosa que no habíamos visto nunca. Para colmo no teníamos los medios de comunicación que tenemos hoy, ¿cierto? Que también han coadyuvado a las dos cosas, a que tenemos la certeza que a lo mejor nos juramos y salimos del pantano, y por el otro lado a que hay que tener cuidado porque parece que esto es mortal, es letal, principalmente a los grandes, a la generación mía, que le han asustado bastante. Me parece que fue una exageración, por decir, acá el que se tiene que cuidar está bien, tiene que cuidarse de... Explíquenle, no le digan que se puede morir rápidamente, díganle que las condiciones son exactamente igual que los pibes de 20 años, si te contagia, pero si no te llegas a contagiar no vas a correr ese riesgo. Entonces no le digan al tipo, yo estoy hablando desde el punto de vista no personal, porque la verdad es que uno a esta altura del campeonato ya ha ganado y perdido un montón de batallas. Bien. Pero Elías, vale la pena que el periodismo no diga tanto, se mueren los viejos, a los viejos, entre estos que se mueren y que le hablan por teléfono porque le secuestran a la nieta, lo están volviendo loco. Claro. Elías, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo ves, en todo caso, qué pensás de lo que puede llegar a pasar en la Argentina con todo un panorama de deuda externa complejo, con un tema de desocupación que en todo caso está avanzando en distintos sectores de la ciudad? ¿Qué estás pensando? Yo a ustedes lo único que le voy a rogar que no me cataloguen como que te ando mal del cerebro, que tengo problemas nerviosos o algo así, ¿no? Dirán que estoy loco. La Argentina va a estar entre los países, si tomamos las decisiones que tenemos que tomar, Argentina va a estar entre los países que el rebote de la crisis, que las tienen todas las crisis, la va a encontrar de pie y con un enorme proceso de trabajo y de crecimiento. Creo que la vamos a superar mucho antes de lo que la gente supone. Máxime, porque también tengo la certeza de que se va a resolver el tema con el Fondo Monetario Internacional, que se han dado cuenta que Argentina quiere pagar, lo cual me parece extraordinario, y simultáneamente porque han empezado algunos vestigios de actividad económica que dicen claramente cómo nos ponemos felices cuando te dicen que viene el plan de viviendas, que empiezan las obras públicas, el gobernador acaba de firmar un acuerdo con el presidente de la República. Bueno, todo indica de que de a poco vamos a poner en marcha el proceso productivo. Lo que sí, y en esto hablaba con un viejo amigo mío, que fue secretario de Frondizi y yo trabajaba con Frigerio allá en el local nuestro de Buenos Aires, en Ayacucho, que los procesos revolucionarios, a veces el dirigente, el político, no los ve. Lo ven solamente los grandes estadistas. Me parece que Argentina hoy tiene lo que tiene que tener, pero todavía no aparece la imagen del líder, y aparte
con características de estadista. Por eso hay que ayudar con la unidad de la gente a que cada uno ponga su granito de arena y a empezar a copiar. No perdamos el tiempo inventando cosas raras. Y acá hay 3 o 4 modelos para salir del pantano, y el que a nosotros nos conviene, lo tomamos, pero y con unidad de las fuerzas políticas. Hay que rogarle, por favor, que no teman, además que no le tiren flechazo a los tipos que están, te acordás que una vez dijiste eso, mira ahora con quién está. Estas son cosas de la política, querido. Elías. Y la política, sí. Le quiero preguntar, usted es muy optimista, es un empresario de años. ¿Cómo convive el pequeño empresario, el pyme, de acá hasta fin de año con los números en rojo? ¿Cómo se vive esa transición? No. Bueno, por eso le estoy diciendo, no. Hay que aumentar, evidentemente hay que cerrar el circuito y hacerlo mucho menos burocrático, porque no le está llegando como le debe llegar a los sectores pymes en la Argentina todas las promesas que hubo, fundamentalmente porque el sector financiero miró para otro lado también. Es decir, acá lo único que pusieron son los pobres y la clase media. Y hemos puesto obligadamente negocio cerrado, 2 meses, gastar de nuestros ahorros, los que lo tenían, el resto endeudándose, pero además los créditos del 24% no le salieron a todo el mundo y siempre le ponen un argumento. Yo no quiero ser agresivo, simplemente decir lo que pasa. Lo que pasa es esta. ¿Ustedes vieron alguna vez en la Argentina de estos meses que se hayan reunido los sectores financieros para ver qué hombro le ponen a la Argentina que los llenó de oro y de plata? Bueno, ahí está el nudo de la cuestión. El presidente de la República jugó opinión diciendo que los bancos le iban a dar el 24%. Después vinieron los líos. Si no tenés el puntito arriba de la I, no te lo doy, qué sé yo. Y hubo un desenvolvimiento burocrático que demostraba claramente que no querían dar esos créditos al 24%. Por otro lado, para que cierre el circuito hay que garantizar el funcionamiento de la mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas, porque el 70% de los empleados en Argentina son pymes, son de las empresas pymes, y la producción nacional vive de las pymes, y los pueblos y los barrios viven de las pymes, de manera tal que no le estoy diciendo que sostengan que esto es vamos a sostener la actividad del juicio, del juego. Acá tenemos gente que viene trabajando hace tiempo, ahora llegó un momento que hay que ayudarla. Esta gente fue la que puso plata en los bancos, la que con su circuito económico y financiero hizo que nuestros bancos ganaran más que ningún otro banco en el mundo entero. Ningún banco ganó lo que ganaron en la Argentina. El año pasado, yo tengo la lista de los bancos, los 10 primeros bancos más o menos, tenemos que hablar que ganaron entre 40.000 y 72.000 millones de pesos. Vale la pena, no está mal que ganen plata, no me enojo por eso. Me enojo porque miran para el costado y la gente de los barrios junta 1 kilo de carne, un poco de porotos y hacen un poco de comida para distribuirla entre 60, 70 familias, nos dan un claro ejemplo de solidaridad. Y el que se la llevó está obligado ahora, no dice, nosotros no somos entidad de beneficencia. No me jodan con ese tema. Claro que no lo son. Yo estoy pidiendo de lo que ustedes se la llevaron, y además no te digo que me la regalé, te digo que la pongas hasta que salgamos del pantano, y si no se hace eso vamos a tener severos problemas. Bien, Elías, gracias. Claramente. Elías, muchas gracias por la participación. Elías. No, que dejarle en claro que acá hay un... Sí, cómo no, querido. Se nos fue el tiempo que te podemos dedicar. Te agradecemos muchísimo la participación, porque el mensaje ha quedado concretamente, digamos, redondo desde el punto de vista de quiénes son los que tienen que aportar para este momento. Te saludamos, muy buenas noches y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Bien. Chao, querido. Suerte. Muchas gracias. Vamos a saludarlo a Ricardo Mascheroni. Ricardo Mascheroni, ambientalista, ya está en línea con nosotros. ¿Cómo andás, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, estamos en el Día del Ambiente, ¿no? En estos días es el Día del Ambiente. Y en ese sentido, a ver, ¿cuál es la visión que vos tenés? Paralelamente con el tema de la pandemia, se ha dicho en ese sentido que ha habido una recuperación del ambiente en el orden mundial. ¿Vos creés que eso es así? El 5 de junio del Día del Ambiente.
indudablemente que cuando las actividades de los hombres amenguan, se reduce, la capacidad de regeneración y recuperación está a la vuelta de la esquina. Uno de los grandes problemas que hoy tiene el planeta es fundamentalmente la contaminación. Y dentro de la contaminación, la polución urbana a partir de lo que es el transporte, y dentro del transporte lo que es el vehículo diésel, que tanto las partículas, los humos y los gases están probadamente monitoreados y son cancerígenos, como en su oportunidad ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que al haber cesado ese intercambio incesante desde el punto de vista automotor, indudablemente que el ambiente empieza a tener, digamos, un respiro y empieza a regenerarse. El tema es que esto es momentáneo, ya muchos autores y pensadores plantean de que hay que desacelerar el progreso, hay que, como se dice en términos futboleros, parar la pelota, tener una visión más amplia y una visión de largo plazo, porque hoy por hoy las heridas que le estamos provocando condicionan indudablemente el futuro. Y se ha hecho realidad esto que decía Eduardo Galeano, que dice: los que conducen el modelo, que conducen las políticas, creen que la Tierra es una pista de carrera y la naturaleza un obstáculo a vencer. Con ese paradigma, con esa lógica, bueno, hay que ganar la carrera y todos contra todos, y hay que arrasar lo que se ponga delante. Y dentro de lo que está delante es la naturaleza, somos nosotros, son los sectores más desprotegidos de la sociedad que se lo están atropellando. Y dentro de eso, la naturaleza reacciona. Frente a cada acción del hombre hay una reacción de parte de la naturaleza. Esta reacción se manifiesta de distintas formas. Sí. Una es el cambio climático con altas temperaturas, inundaciones recurrentes, huracanes, como está ocurriendo en este momento en India, Indochina y demás. Y por el otro lado, enfermedades. La pérdida de calidad del aire en las ciudades significa que en el año 2018, que fue el último que tengo los datos, casi 8 millones de personas murieron prematuramente. 8 millones de personas murieron prematuramente por enfermedades cardiorrespiratorias. Ricardo, probablemente que sí. La Comunidad Europea todos los años va dando un calendario en donde cada año se entra en tiempo de descuento, cada día se descuentan días respecto a la contaminación que tenemos. Y el año pasado se dio aproximadamente para esta fecha. Se creía que en este año 2020 se iba a incrementar 2 o 3 días más. Con esto de la pandemia está comprobado que los cielos se han limpiado bastante, no en Europa, sino en otros lados del mundo. ¿Cómo usted ve esa situación? No, coincido absolutamente. Nosotros estamos más avanzando que los periodos de recuperación que tiene la naturaleza. Y prácticamente ya a mitad de año nosotros hemos agotado la provisión de distintos elementos del ambiente, o sea que ya el ambiente, la tierra no nos alcanza. Este tiempo, vuelvo a decir, le dio un minuto como en el básquet, que produjo un respiro, una posibilidad de regeneración más rápida de determinados recursos o elementos dentro de todo el aire, que tiene una claridad mucho mayor y que quizás podamos en un tiempo, si esto se mantiene, volver a ver las estrellas, digamos, que hoy entre la contaminación lumínica y los humos y gases prácticamente han desaparecido. Ricardo, te pregunto finalmente lo siguiente: si este ejemplo, que en todo caso nos ha tocado atravesar, habilita de alguna manera a las organizaciones ambientales
a plantearle al mundo del poder, entendiendo de que va a haber un mundo distinto, todo el mundo lo está diciendo después de la pandemia, plantear en todo caso una situación de revisión absoluta respecto de los sistemas de producción y de esa manera un cuidado mucho más específico para que las futuras generaciones puedan disfrutar del mundo, nada más y nada menos. No, como plantear las advertencias, las alarmas se vienen haciendo de hace mucho tiempo. No nos olvidemos que esto empieza en la década del 70, cuando el Club de Roma encarga ese trabajo que hizo el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que se condensó en el libro Los límites del crecimiento. En el año 72, que justo el 5 de junio de 1972, se inicia la primera conferencia mundial de medio ambiente, la de Copenhague, porque ya se avisoraba que algo no andaba bien en esa relación entre el hombre y la naturaleza. Se va a plantear un montón de cosas. El mundo que viene no va a ser igual. No quiero decir con esto que va a ser mejor. Sí. Puede ser peor. Digamos, el nivel de concentración de la riqueza, el nivel de concentración del poder, digamos, lee lo que está pasando y tiene capacidad anticipatoria mucho mayor que la sociedad para reacomodarse y siempre para obtener la parte del león. Ricardo, sí. Yo quiero agradecerle el tiempo compartido esta noche con nosotros y sus conceptos. Bueno, le agradezco a ustedes el haberme llamado y la posibilidad de expresar en este día, digamos, una visión sobre lo que está pasando y recomendar a la gente que piense que somos parte del entorno, no somos algo ajeno, no venimos ni a administrarlo ni a protegerlo, vivimos en él y tenemos que cuidarlo. Tenga usted buenas noches, ¿eh? Buenas noches a ustedes. Bien, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con nuestro programa de esta noche. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, como decíamos en el arranque de nuestro programa del día de hoy, hubo, entre otras cosas, una situación bastante particular, una resolución de la gente de lotería de la provincia de Santa Fe que impactó de lleno en lo que es un sector muy importante que tiene que ver con las agencias de lotería que están diseminadas en toda la provincia. Y esa decisión, en todo caso, repercute en un porcentaje de participación de lo que son las subagencias, motivo por el cual hay una enorme preocupación de parte de los empresarios del sector. Vamos a tener una conversación, ¿lo presentás, Daniel? Sí, a Darío, sí, Darío Basile, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Bien. Darío, bueno, la situación es compleja. ¿Cómo se sienten ustedes que les han cambiado las reglas de juego sobre la marcha y sin consulta? ¿Se han podido reunir con Cataño para hablar de este tema o no?
La comunicación que tuvimos con el vicepresidente de Lotería, Rodolfo Cataño, fue en forma virtual el día sábado, donde nos transmitió justamente esta novedad de que nos iban a bajar la comisión que recibíamos para administrar a los subagentes en un 50%, a partir del día lunes 1 de junio. Ese fue el plazo y la última comunicación que tuvimos las cámaras de Santa Fe, de Rosario y de Reconquista, donde, ya te digo, nos transmitió eso, y a partir de ahí, bueno, empezamos a reunirnos, y la verdad que a nosotros nos afecta mucho, porque evidentemente la estructura que montamos todos los agentes oficiales de toda la provincia de Santa Fe para administrar a los subagentes desde años, que de un día para otro te transmiten esto, y justamente en estos momentos, en estos tiempos donde ya venimos de 60 días de inactividad, recuperándonos de a poco, con cero ingresos, afrontando los gastos que todos sabemos que tienen cualquier comercio, sueldos, alquileres, servicios, y bueno, adaptándonos a la flexibilización de la cuarentena, horarios, la verdad que todo muy complicado, y encima sumar esto a nosotros nos da un golpe muy duro. Realmente no lo podemos sobrellevar al extremo de que estamos ya interponiéndole en un recurso administrativo, obviamente recurso de amparo, y apelando al presidente de la Lotería de Santa Fe, nuestro ministro de Economía, Walter Agosto, y a nuestro gobernador, Omar Perotti, la consideración, por favor, sobre la recapacitación de lo que están haciendo con nosotros, que somos pymes y que estamos en un momento muy delicado, y tratando de, como siempre, defender el juego oficial. Esto, claro. Ahí hay un tema, Basile, ahí hay un tema muy importante, porque en todo caso, con una determinada continuidad de la presencia de ustedes como agencieros en toda la provincia, se bajó significativamente la influencia de lo que es el juego clandestino. ¿Qué ha pasado en esta etapa en donde ustedes han tenido que soportar el receso con en todo caso esa parte negra del negocio que ustedes llevan adelante? Y durante todos los 60 días que no tuvimos actividad nosotros, porque no hubo sorteos, Lotería Oro de Montevideo continuó sorteando, y la verdad que el juego oficial se aprovechó de esa circunstancia, y el juego clandestino se aprovechó de esa circunstancia, y nosotros estábamos sin trabajar. Ahora, por más que tengamos los sorteos, el juego clandestino continúa trabajando, y es muy difícil combatirlo, pero es realmente el enemigo de Lotería de Santa Fe y nuestro enemigo. Si bien, como te digo, es difícil, en Reconquista se logró, en virtud de la actuación de fiscal y una diputada nacional, encarar, y lograron de esa forma, al combatir ese juego clandestino, sí, a aumentar la recaudación de las agencias en esa zona casi en un 80%. Es decir, si Lotería en estos momentos y los funcionarios de Lotería empezaran a combatirlo realmente, lo que fuera Santa Fe, lo que fuera todo el sur de la provincia, Rosario, los niveles de incremento de la lotería se verían sumamente favorecidos. Este es un factor muy importante y a tener en cuenta. Darío, yo te pregunto, como todos los comercios, ustedes han abierto las puertas, pero ¿la gente está concurriendo de forma masiva? ¿No? ¿O sí? La realidad que tenemos es, de a poquito estamos adaptándonos a los horarios que nos brindaba cada localidad al principio, y ahora Lotería sacó una resolución donde permite desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas, e incorporó recientemente el sorteo del primero. Pero en las grandes ciudades, en las grandes urbes, Santa Fe y Rosario, en la parte del centro, las agencias deben estar vendiendo
como máximo un 30% de lo que vendían, debido a que evidentemente el transporte, el poco movimiento que incide con las reparticiones públicas, ya que hay poca gente en la municipalidad, poca gente en la misma provincia, todas las entidades de la provincia y de la nación, y todo lo que significa este tema de estar flexibilizando la cuarentena impide las recaudaciones normales. En los barrios la situación, te puedo decir que a lo mejor es un poco mejor, pero estamos hablando de recaudaciones que a lo mejor y con mucha suerte alcanzan el 50%. Este contexto y esto que estamos transitando es lo que a nosotros nos debilita totalmente, porque son recaudaciones, nosotros ganamos porcentaje de recaudación, y si las recaudaciones son tan malas como les estamos transmitiendo en estos momentos, imagínense lo que les digo, tenemos los sueldos de los empleados, que por suerte Nación en abril y en mayo nos brinda en algunos casos los ATP, pero ahora viene junio y viene el salario, el aguinaldo, es decir, es una realidad muy dura la que se nos viene, y que nos hayan tocado de esta forma las comisiones, como lo ha hecho Lotería Santa Fe, es realmente una desconsideración. Darío, gracias por estos minutos compartidos. Gracias a ustedes. Bueno, estamos aquí en todo caso haciendo lo que se viene televisión. Vamos a hacer una breve pausa porque tenemos por delante todavía 2 entrevistas. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Bueno, por estos días también, sin lugar a dudas, el tema de la violencia de género quedó instalado en la sociedad a partir, bueno, no sé si de las circunstancias o en todo caso hay una sociedad violenta que nos está impactando, Daniel, ¿no? Queremos darle la bienvenida a Soledad Artigas, directora de la Dirección de Mujer y Disidencias de la Municipalidad de Santa Fe. ¿Cómo estás, Sole? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos a ver, por favor, qué es lo que están evaluando ustedes desde tu dirección respecto de lo que está pasando en términos de violencia en los hogares de Santa Fe. Sí, bueno, lo venimos conversando bastante en estos días, en el marco del 3 de junio, que hace 5 años que conmemoramos la creación de la Ni Una Menos. ¿Están viendo, escuchando? Sí, estamos escuchando. Perfecto. Estamos siguiendo. Perdón, creo que entró una llamada. Nosotros venimos, a ver, creo que ustedes tienen a mano una serie de informes que nosotros fuimos enviando a los medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe, contando que atendimos más de 250 situaciones de violencia de género en la ciudad de Santa Fe en el marco del aislamiento desde el 20 de marzo hasta el 31 de mayo. Y la verdad que hemos recibido bastantes llamadas de los medios de comunicación, entendiendo que esto es un número, un índice alto. Nosotras compartimos esa mirada, pero también venimos aclarando que son cifras que lamentablemente se mantienen constantes, y antes de la pandemia también teníamos índices muy altos. Entonces, nuestro planteo es que evidentemente la violencia de género es una problemática estructural en la sociedad argentina,
en la santafesina también, y evidentemente es un tema muy complejo donde necesitamos mucho nivel de articulación política y mucho trabajo coordinado para poder combatirlo y para poder prevenirlo sobre todo. Creemos que hay que trabajar mucho en la prevención. Esa era una de nuestras agendas previas al aislamiento. Sí, poder dar respuesta en la emergencia como el primer nivel de atención, pero también poder generar herramientas para prevenir esta situación de la violencia tan arraigada. Por ahí nosotros hablamos de la pandemia desde el punto de vista sanitario, pero las cifras que ustedes están planteando revelan que por lo menos hay 4 casos diarios denunciados. Eso, por otro lado, de ninguna manera refleja lo que es la realidad en la totalidad. Es decir, las denuncias son las denuncias. Entonces, uno dice, ¿a qué nivel tenemos que llegar para hablar de la pandemia de la violencia? Sí, yo creo que desde el movimiento de mujeres, sobre todo hace varios años que venimos planteando la idea de que la violencia de género es un tema de emergencia y hay que tomarlo como tal. Y a veces los esfuerzos de los gobiernos locales, de los primeros niveles, como somos nosotras, que tenemos que atender como en lo cotidiano estas temáticas, no alcanza, no es suficiente. Nosotras pensamos que es fundamental. Y por suerte en esto también acordamos en la mirada con el intendente Emilio Jatón, que desde el principio de la gestión ha dispuesto presupuesto para el área y ha dispuesto tener la voluntad política de conversar y de sentarse a articular en mesas más amplias con la provincia, con la nación. En ese sentido, el intendente Jatón es una persona que tiene un buen poder de diálogo y de trabajo en conjunto, más allá de las diferencias que son evidentes a nivel de lo partidario, de los distintos gobiernos, pero la verdad es que desde parte del municipio hay mucha voluntad política para sentarnos a conversar con todos los niveles del Estado, con la justicia, con el MPA, con los juzgados de familia, con las comisarías, con todos los organismos públicos que tenemos que atender esta situación. Creemos que el camino es ese. Y sí, también remarcar eso, que nosotros estamos en un promedio de 4,5 atenciones por día, y eso no es el 100%, o sea, son más los temas. Ese 4,5 es lo que a nosotras nos llega como servicio local, pero sabemos que hay una gran cantidad de casos que no llegan a pedir ayuda, que no llegan a salir de sus casas para pedir auxilio, o que salen y, por ejemplo, hacen una denuncia en una comisaría. Entonces entendemos que es muchísimo más la cantidad de situaciones de violencia que se están dando en la ciudad en la actualidad. Sole, yo pienso, y creo que compartís conmigo, el tema de que en este momento de pandemia, les ha tocado convivir con la persona que las violenta, están los hijos de por medio y eso un poco también la mujer trata de apaciguar las situaciones. A veces ir a una comisaría a hacer la denuncia no es muy simple, expresar lo que a uno le pasa a la policía, como dicen, y creo que hay un 0800 que es importante recalcar, porque en esta noche seguramente alguien está viendo el programa y dice, lo puedo hacer, y ese 0800 funciona a las 24 horas, ¿verdad? Sí, el municipio por este servicio lo estuvimos prestando desde el 20 de marzo, desde el aislamiento se estuvo prestando con regularidad. Todos los días de forma presencial de 8 a 18 en nuestras oficinas acá, en 25 de mayo 2884, y las 24 horas del día está activo el 0800 del municipio, que es el mismo 0800 que todos los vecinos y todas las vecinas conocen, que es al que llaman para hacer cualquier tipo de reclamo al municipio, que es el 0800 777 5000. A ese 0800 que lo van a buscar en cualquier página de internet, en cualquier propaganda en la radio, presten atención, es un teléfono que seguramente muchos y muchas conocen. Pueden también derivarnos situaciones de violencia de género, pueden llamar para asesorarse y para preguntar cómo pueden iniciar la ruta de la denuncia. Nosotros recibimos muchas llamadas de mujeres que están preocupadas por otras mujeres. Las mujeres hemos aprendido a ser solidarias entre nosotras en este tiempo y mucha gente llama pidiéndonos asesoramiento, diciéndonos, tengo una vecina que escucho que le pasa esto, que está viviendo una situación de violencia, ¿cómo puedo ayudarla? Bueno, y un poco ahí es cuando inicia el proceso de la denuncia.
Soledad, muchísimas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches y ojalá que puedan cambiar el rumbo de que hasta ahora ha tenido la violencia en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, Buenas vamos noches. entonces, muy buenas noches. Vamos entonces a una pequeña pausa y ya venimos. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, vamos a saludarlo a Jorge Conalvi. Jorge representa una institución que representa a las pequeñas y medianas publicaciones, fundamentalmente del interior del país, me imagino. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, a ver, celebrando en todo caso que muchas veces las pequeñas producciones de radio y de televisión también están atravesando un momento difícil, contanos tu visión sobre este momento. Bueno, como ustedes bien saben, yo soy representante, o sea, represento fundamentalmente a los diarios y periódicos de la República Argentina. En nuestra organización, DIPRA, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos, es una cooperativa que agrupa a más de 130 publicaciones gráficas en todo el país. Por supuesto que también, cuando hablamos de la situación de los medios, tenemos, no solamente que hemos reformado nuestro estatuto para que puedan asociarse también otro tipo de empresas, pero fundamentalmente estamos hablando de la situación en general de los medios de comunicación. Los pequeños diarios regionales realmente están pasando una situación muy complicada. Hablemos del ámbito publicitario, que es con el cual se mantienen, sea tanto publicidad privada como la publicidad oficial, ¿verdad? Sí, no es solo, yo quiero recalcar un tema porque el tema publicitario es cierto que es importante, pero al contrario de lo que pasa con los periódicos o los diarios, fundamentalmente mal llamados nacionales, en realidad diría diarios porteños de tirada nacional, a diferencia de lo que ocurre con esos medios, para nosotros los ingresos por venta de ejemplares son muy importantes en general. No solamente es el ingreso publicitario. En nuestros pueblos, en nuestras localidades, pueblos, ciudades chicas y en las no tan grandes, la venta del diario, del periódico, del semanario del lugar es una costumbre muy arraigada, por lo tanto es un ingreso muy importante que tienen nuestras publicaciones. Obviamente en el marco de la emergencia generada por el COVID-19, la pandemia que azota al mundo y obviamente a nuestro país, se han caído muchísimo, se han derrumbado alrededor del 52% los ingresos publicitarios en los medios gráficos de todo el país, según un relevamiento que ha hecho nuestra organización esta semana pasada. Y también han caído, obviamente, los ingresos por venta de ejemplares. Obviamente, con las calles vacías, bueno, es muy difícil vender ejemplares de cualquier tipo de publicación. Y con los comercios y negocios y la industria paralizada, también ha sido muy difícil, obviamente. No, es más, para muchos anunciantes habituales, es como que incluso no tiene mucho sentido hacer publicidad cuando no se está produciendo, cuando no se tienen las puertas
del establecimiento comercial abierto para poder vender. Esto es una situación que la hemos registrado a lo largo y ancho de todo el país, obviamente, y bueno, estamos trabajando arduamente con una serie de gestiones apelando a que el gobierno municipal, el gobierno nacional pueda intervenir fuertemente en favor de un sector que por distintos motivos ha terminado quedando afuera prácticamente de todas las iniciativas que el gobierno nacional ha lanzado para morigerar los efectos económicos de la pandemia. Bueno, por la escala propia de nuestras publicaciones han quedado afuera prácticamente de todas, ya sea, bueno, algunas prácticamente no corresponderían, como por ejemplo el caso del IFE, que es un subsidio para sectores muy vulnerables, pero las que fueron incluso dirigidas a las pymes, insisto, por la escala y por las propias características de muchas de nuestras empresas tampoco hemos podido acceder, y bueno, pensamos que tiene que ver con que el gobierno, si bien lo ha intentado, no ha encontrado aún los caminos para llegar con la asistencia a este sector. Jorge, yo pregunto, los diarios y revistas de la zona ¿pueden entrar a mudarse a la parte de Internet? ¿Lo ven ustedes como una salida o para eso falta un camino bastante largo por recorrer? ¿Usted cómo lo ve? ¿O cómo lo ves desde cada uno de los medios que ustedes nuclean? Casi todas nuestras publicaciones gráficas tienen su versión en línea. Eso se hace, eso se está haciendo. Ahora, una cosa es mudarse a Internet y otra cosa es mudarse a Internet con posibilidades de hacer una actividad sustentable. Yo sé que suena, a ver, poner una empresa periodística en Internet no es poner una página, no es abrir una página y empezar a cargarla de noticias. Demanda de una ingeniería, de una logística, de un estar encima de una cantidad de cosas que requiere incluso hasta de contar con servidores que pudieran soportar la cantidad de tráfico masivo que garantiza la sustentabilidad. Es decir, si un periódico regional tiene un número importante, le doy algunos números, hay ciudades de 40.000 habitantes donde un periódico regional tiene, 15.000 visitas. Y es un número realmente importantísimo para esa comunidad. Pero el de Internet no es un negocio, una actividad económica localizada, regional. Es un negocio global. Los números en Internet se manejan de a miles, de a millones, no de a miles como en las ciudades pequeñas. Eso implica que para poder ser eficiente y sustentable se requiere una inversión, una integración incluso con otro tipo de empresas similares que permitan ganar en escala para poder competir con lo que son las grandes empresas de contenidos globalizados. En ese sentido, nosotros tenemos una serie de iniciativas, incluida una iniciativa parlamentaria, en donde planteamos que justamente nuestros medios tienen que ser objeto de protección por parte del Estado. Y tienen que serlo porque son los medios que en definitiva defienden las identidades de cada lugar, y no solamente las identidades. Los medios regionales son los primeros defensores de los intereses de cada ciudad, de cada región, son en definitiva los defensores de las economías regionales. Es imposible pensar así como es imposible pensar en una democracia sin una diversidad de opiniones, es imposible pensar en pluralismo informativo o diversidad comunicacional sin los medios regionales. Es por eso que decimos que nuestros medios tienen que ser sujetos de protección por parte del Estado. Estamos proponiendo la creación de un fondo nacional que permita financiar la reconversión tecnológica que tienen que hacer este conjunto de medios regionales de todo el país en condiciones aptas como para poder lograr la sustentabilidad. Y estamos diciendo que ese fondo se tiene que integrar con un gravamen justamente a las empresas de contenidos globalizados, que son
las empresas que se benefician permanentemente reproduciendo los contenidos que generamos desde las plataformas regionales. Bien, Jorge, muchas gracias por habernos atendido. Que tengas muy buenas noches. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en nuestra problemática y bueno, un saludo para todos ustedes. Bueno, muy bien. Daniel, hicimos un recorrido más que interesante en esta hora de nuestro programa Lo que se viene. Hemos llegado al final, así que nos vamos a encontrar la semana que viene. La ¿Qué te próxima parece? semana, que espero haya sido entretenida esta hora con distinta información, porque hemos hablado de ecología, hemos hablado de empresas, de pequeñas pymes, hemos hablado de qué pasa con los diarios y las revistas regionales, Sí, y hemos señor. hablado de la violencia de lotería. género. Y de la lotería. Que todavía tiene pendiente por ahí un pozo muy importante del Kini 6, todavía no se sabe qué es lo que va a pasar con eso, y hay mucha gente que está interesada en saber qué es lo que pasa con más de 100 millones de pesos, ¿no? Nos estamos encontrando la semana que viene. Que tengan muy, pero muy buenas noches.